Vamos a comenzar entonces. Vamos a empezar viendo acá está. Este es el ejercicio de la clase pasada, ¿sí? No lo que subí hoy, sino lo que la anterior, el archivo anterior. ¿Sí? Tenían ecuación de la recta, o sea, vamos a empezar a ver bien cómo es la ecuación de la recta, aunque veníamos haciendo algunas cosas. Y lo primero que vamos a ver es la pendiente. De esto ya estuvimos hablando algo un tiempo atrás, cuando se acuerdan una de las primeras clases que tuvimos con GeoGebra. Bueno, ya estuvimos hablando un poco de lo que era la pendiente de la recta. ¿Sí? Este ejercicio trata como de analizar la pendiente con un problema. ¿Ya? Se les plantea un problema. Dice, calculen las áreas y de un rectángulo de 2 centímetros de altura y x centímetros de base. Y x varía según los valores indicados en la tabla. Entonces, el problema nos muestra esto. Un rectángulo, ¿sí? Donde tenemos, esta sería y, altura i, que dice que vale 2. Esto va a ser igual a 2. Tengo que mi altura es 2. Lo que va a variar es la base del rectángulo. ¿Sí? Entonces, voy a tener acá, dependiendo el valor de x, diferentes rectángulos con diferentes valores de base. La altura va a ser siempre constante, igual a 2. Y lo que me piden calcular es el área. ¿Está? Entonces tendría que saber cómo calcular el área de un rectángulo. Sabemos que es base por altura. Entonces, si es base por altura, y tengo 0 centímetros de base, 2 por 0 es 0. Salga el número. 2 por 0, 0. No tendría base, sería. Si mi base vale 1, si esta base vale 1 y esta altura vale 2, 1 por 2 es 2. Entonces esto va a ser 2. Si la base vale 2, 2 por 2, 4. 5, 5 por 2, 10. Cinco por 2, 10. Si la base vale 10, 10 por 2, 20. ¿Tá? Y podría completar cualquier otro valor que se me ocurriera y encontrar el resultado del área. Fíjense que x está dado en centímetros porque es una longitud lineal, y en cambio y, que pasa a ser el área, son centímetros cuadrados, ¿sí? Porque es centímetro por centímetro. El área es una superficie, está dada en centímetros cuadrados. ¿Cómo quedará entonces y, la función y? En este caso y va a quedar 2 por x, ¿sí? 2x. Porque tengo justamente que cada valor de y, que es el área, tendría que ser 2, que es la altura, multiplicado por el valor de la base x. ¿Tá? Entonces me quedaría esta ecuación. Ya completé la tabla.
Después dice, transfieran la información a un gráfico. ¿Sí? O sea, tendría que hacer un gráfico acá. Unan los puntos representados, expliquen por qué pueden hacerlo. Vamos a pasar los puntos. Supongamos que este es el eje X, el eje Y, perdón. Tenemos el eje Y y el eje X para acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicar primero los puntos. 0, 0. Tengo entonces el 0, 0, vamos a hacerlo con otro color, estaría acá. ¿Sí? Donde X vale 0 e Y vale 0, tengo ese punto. 1, 2, 1, 2. Estoy acá. 2, 4. 2, 4. Si ustedes siguen representando los puntos, les van a quedar, obviamente, todos alineados, ¿sí? Pero recordemos lo que habíamos dicho, que una recta yo la puedo graficar conociendo solamente dos puntos. En este caso ya tengo tres, pero con dos puntos me alcanzaría. ¿Por qué? Porque al unir dos puntos, todo el resto van a quedar representados por esa recta. ¿Sí? En este caso, esta sería la recta uniendo los puntos. Agreguen en la tabla dos valores de x que no pertenezcan al conjunto de los números naturales y busquen sus imágenes. ¿Qué significa esto? Los números naturales sabemos que son los números con los que yo puedo contar. ¿Sí? O sea, contar con los dedos podríamos pensar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, que no pertenezcan al conjunto natural podría ser, por ejemplo, un medio, ¿sí? O 0,5. No sé, 3 cuartos, 3 medios, el número que quieran. Buscan dos números acá que no sean naturales y buscan cuánto valen las imágenes. Esos puntos obviamente también van a estar representados por este mismo gráfico. ¿Ya? O sea, cuando yo le dé un valor a x, el valor de y que encuentre va a estar acá. ¿Sí? Ese puntito me va a tener como coordenadas el valor de x que yo le dé y el valor de y que encuentre. Esto les había pedido que no lo hagan, indicar el dominio y la imagen, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y después pregunta, los puntos 8 y menos 16. O sea, 8 menos 16 sería el valor de x y el valor de y. ¿Pertenecen a la recta que contiene los puntos? ¿Por qué? ¿Son parte de la solución? Bueno, si nosotros miramos el punto 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 8 estaría por acá. La imagen de ese punto va a estar acá arriba. ¿Sí? Si contamos, ¿qué número va a ser? El 16, porque 8 por 2 me da 16. Entonces, el punto que pertenece a esta recta, cuando x vale 8, es 16. ¿Sí? En este caso me dice 8 menos 16. Entonces no pertenece a la recta, porque 8 menos 16 sería 8 menos 16 por acá abajo. ¿Ah? Entonces no va a pertenecer. Menos 8 menos 16. Ahí sería otra cosa, porque en menos 8 yo me tengo que correr hacia los negativos de x, voy a estar por acá, y menos 16 voy a estar acá abajo. En ese caso, si esta recta se siguiera estirando, ese punto pertenecería a la recta. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? En este caso particular, eso no va a pasar. Esta recta va a empezar en 0, va a tener un inicio, un origen, y luego va a empezar a crecer en forma infinita. ¿Sí? Pero ¿por qué no puede ser negativo? ¿Por
qué, por ejemplo, no, o sea, el 8 menos 16 no pertenece a la recta porque el 8 tiene como imagen al 16. Valor de i es 16, no menos. Ese sería el primer punto. Pero, ¿qué pasa con este? Sucede que yo no puedo tomar un menos 8, ¿tá? Porque esta recta particular tiene que sí o sí arrancar desde 0. ¿Por qué? Porque tengo que recordar que los valores de x en este caso están representando una distancia, una longitud, ¿sí? Me están representando cuánto mide esta base. El número menor que puede tener esta base es 0 y después valores positivos, pero no puede ser negativo. No existen distancias negativas. Entonces, no tendría sentido hablar de que x vale menos 8 y que y vale menos 16. Tendría dos medidas negativas. ¿Tá? Entonces, esa sería la justificación. ¿Podríamos decir que la función asociada al problema es una función de proporcionalidad directa? Sí, obviamente. ¿Sí? O sea, a medida que x, yo tengo un valor de x acá, a medida que x crece, o sea, que me desplazo a la derecha, los y también crecen, ¿sí? Los valores de y van subiendo. Me sigo desplazando hacia la derecha, o sea, x crece, y también crece, sube. Y entonces es de proporcionalidad directa. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda con ese ejercicio? El tema nuevo lo vamos a revisar ahora. Sí, sí, obviamente. Ahora lo vemos. Van a ver que no es mucho lo que hay que hacer, sino que más interpretación de gráficos. ¿Sí? Por eso yo lamento tanto la condición esta en la que estamos virtual, chicos, porque eh, todo lo que nosotros proponemos y teníamos pensado siempre era para una instancia presencial, así para estar en clases. Y por ahí yo les decía, tener el cuadernillo es más lo que vamos a leer y vamos a interpretar desde ahí que lo que vamos a escribir a veces. O sea, ir completando. Por eso, bueno, es importante que puedan estar en esta clase virtual, en este encuentro, y que puedan sacarse dudas. Ahora vamos a revisar el archivito que mandamos hoy. Pero de lo que hicimos recién, ¿quedó alguna duda? ¿Se entendió? ¿Alguien lo había podido hacer? ¿Lo habían pensado siquiera? Bueno, bien, genial. Genial, genial. Bueno, vamos al segundo entonces. En un segundo que lo abro. Acá. Esto es lo que les envié hoy. ¿Sí? Ecuación de la recta del tipo y igual a mx. A ver, vamos a ser claros desde el principio. Este tipo de ecuación no es que sea una ecuación de la recta y después vamos a ver otras. O sea, van a haber un par de ecuaciones diferentes, pero esta ya es la ecuación de la recta que a nosotros nos interesa. Lo que pasa es que la ecuación completa de la recta, la ecuación completa de la recta eh, sería así, igual a x más b. ¿Sí? Van a ver que la próxima semana o la otra, cuando les vuelva a subir un archivo, van a tener esto, igual a mx más b. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que si b no está, o sea, si b vale 0, como es en estos casos que vamos a analizar, son ecuaciones que pasan por acá, por el 0, 0, por el origen. Cuando tengamos este más b, lo único que va a suceder es que esta recta se desplazó hacia arriba si b es positivo, o se desplaza hacia abajo si b es negativo. Esto es ese más 6 del que hablábamos hace un rato. ¿Sí? O sea, si acá hubiese un más 6, como en el ejemplo de unas clases atrás,
Entonces estaría pasando por el 6 y no por el 0. ¿Sí? Sería esa la diferencia. Entonces, vamos a analizar rectas que pasan por el origen, ¿sí? Que pasan por el 0, 0. Y dice, interpretamos el concepto de pendiente como delta i dividido delta x. ¿Qué significa delta? Cuando hablamos de delta siempre es un cambio, ¿sí? O sea, una distancia, un movimiento que se produce. Por ejemplo, si yo analizo entre el 0 y el 4, los valores de i, estoy mirando, i0 y 4, el delta i que hubo es de 4, ¿sí? Entre 4 y 0. Si analizo entre 5 y 0, ese delta van a ser 5, porque es la distancia, ¿se entiende? Si fuese entre 5 y 4, sería 1. El delta i sería 1. ¿Sí? Espero que se entienda eso. El delta sería esa distancia que hay entre dos puntos que yo estoy analizando. Entonces dice, observen el gráfico, completen según se indica. Acá, ¿qué habría que completar? Tengo justamente lo que estábamos hablando recién. Tengo delta i es igual a i1 menos i2. ¿Sí? i1 es 4. i2 sería este que está acá abajo, el 0. O i0. Entonces esto sería i1 vale 4. Acá tendrían que poner un 4. Menos el 0. Menos 0. Entonces 4 menos 0 es igual a 4. Mi delta i sería 4. Con delta x tengo que hacer lo mismo. x1 menos x0. x1 está acá, ¿sí? Y me dice que vale 3. O sea que esto sería 3, acá un 3. Menos el 0. No 0. Mi resultado va a ser, obviamente, 3. Entonces ahí tengo los valores de los delta, ¿sí? O sea, de estos cambios, de esta distancia. Acá tenían también un ejemplo, ¿sí? Similar a este. Tengo 3, 6, 9. Fíjense que son regulares. O sea, tengo 3, me muevo 3 y me muevo 3. ¿Sí? 3, 6, 9. Y los i que voy obteniendo también van a ser regulares. 4, 8 y 12. ¿Ya? Van variando de a 4. Entonces, ahí tengo los delta que acabo de calcular. 4 para i, me voy moviendo, me desplazo 4, 3 para x. Una vez que completaron el gráfico, marquen en el gráfico A con una flecha los desplazamientos en la dirección del eje X y del eje Y requeridos para ir de un punto a otro. Para ir de M a N, el desplazamiento en la dirección del eje X es lo que acabamos de decir recién. De M a N, o sea, para desplazarme de acá a acá, me tuve que mover en X desde X2 a X1. ¿Sí? Porque siempre es el mayor menos el menor. Aunque yo me desplace en aquel sentido, se analiza, digamos, el mayor menos el menor. Eso me da 3. Y en I van a ser 4, lo que decíamos recién. De 8, de I2 hasta I1, ¿sí? I2 menos I1, 8 menos 4 me da 4. Para ir de N a 0, o sea, desde a O, perdón, de N a O. Y va a ser lo mismo, ¿sí? Porque aunque ahora tengo x3 que es 9 y x6 que es 6, x2 que es 6, voy a tener 9 menos 6, y eso me va a dar 3. ¿Sí? Entonces voy a tener 9 menos 6, y eso me va a dar nuevamente 3. Y con los i va a pasar lo mismo. Ahora voy a tener 12 menos 8, y voy a tener 4. ¿Sí? 12 menos 8
y esto va a ser 4. Comparen los resultados. ¿Qué regularidades encuentran? Lo que estábamos hablando recién. A medida que me desplazo una misma cantidad en X, lo que aumento en Y, en este caso, porque va subiendo, lo que aumenta en Y es siempre lo mismo. ¿Sí? Me desplacé 3, aumenté 4. Me desplacé 3, aumenté 4. Me desplacé 3, aumenté 4. ¿Sí? Siempre la misma cantidad. Y eso siempre se va a cumplir. ¿Está? Eso es lo que vamos a interpretar como pendiente de la recta. ¿Qué cantidad voy aumentando a medida que me desplazo en X? ¿Sí? Establezcan el cociente para cada par de puntos seleccionados. ¿Cómo son esos cocientes entre sí? ¿Qué tendrían que hacer acá? Lo que decíamos recién. 3 dividido 4 sería el primer cociente, o sea, para el punto M. ¿Sí? Tomo el punto M. Vamos a tratar de hacerlo. Tomo el punto M. ¿Cómo va a ser el primer cociente? De esta X vale 4. Esto vale 3. ¿Sí? Para el punto N, ahora voy a tener 8 dividido 6. O sea que para N voy a tener 8 dividido 6. Que esto simplificado me da 4 dividido 3. Lo mismo que acá. ¿Sí? Y voy a tener siempre el mismo cociente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Después dice, ¿qué pasaría si el desplazamiento fuera del punto M al O? Entonces, ¿qué pasaría si yo me fuera desde el punto M al O? Bueno, ¿cuánto me desplazo en X? En X me desplazo 6. ¿Cuánto me desplacé en Y? Me desplacé 8 lugares. ¿Sí? Pero después al hacer 8 dividido 6, voy a obtener nuevamente esto mismo. 4 dividido 3. ¿Sí? 8 dividido 6 va a ser lo mismo que, 4 dividido 3. ¿Sí? Quiere decir que esa proporción se va manteniendo. Y eso es lo que va a ser la pendiente. Por último, pregunta, ¿qué pasaría con la inclinación de la recta si diera un valor diferente? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasaría con esta inclinación si en lugar de ser 4 tercios fuese, no sé, 5? Bueno, significaría que a medida que me muevo un lugar, ¿sí? Un lugar en X, estaría aumentando 5 lugares en Y. ¿Entiendes? Revisen después, si quieren, el ejemplo anterior que estuvimos viendo, que era 2X, y van a encontrar esa misma similitud. ¿Sí? Creo que lo tengo acá. Fíjense, a medida que me muevo un lugar en X, aumento 2 en Y. ¿Sí? 2 cuadraditos. Cuando llegué al 2. Me muevo otro lugar en X, aumento 2 en Y. Otro lugar en X, 2 en Y. ¿Por qué? Porque justamente tengo 2X. Este valor, ¿sí? Es lo que me va a determinar la pendiente. Y cuando hablamos de pendiente estamos hablando justamente de eso, de la inclinación que va a tener la recta. Cuanto mayor sea este número, cuanto mayor sea este valor de A, de M, perdón, este valor de M, cuanto mayor sea ese valor de M, más inclinado va a estar, ¿sí? Como una montaña, podríamos pensar, la pendiente de la recta. Si este valor es más chico cada vez, va a ir disminuyendo y disminuyendo. Y si se hiciera negativo, cambia, ¿ah? Va hacia el otro lado. O sea, si fuese negativo, la recta va a venir en el otro sentido. Y acá tienen la definición. ¿Ah? La definición de lo que es la pendiente. Si se fijan en este archivo, no era difícil de resolver,
porque no había mucho para resolver, era más para analizar y poder encontrar eh, la definición, ¿sí?, de lo que es la pendiente y analizar eso. Sobre esa definición de pendiente, obviamente vamos a seguir trabajando y la vamos a empezar a utilizar para otras cosas. ¿Saben? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que hicimos? Necesito saber si entendieron y si quedó alguna duda. Bueno, listo, genial. Entonces, hasta